Bueno, aquí estamos, hermanos queridos, dándole la bienvenida, deseando que se encuentren bien, en las mejores condiciones, dispuestos para toda buena obra, como dice la palabra. Aquí estamos para aprender de Dios, para aprender de la palabra. Vamos a seguir escudriñando las Escrituras, aprendiendo de ellas. El cordial saludo, bienvenida a todos y deseándoles ricas y poderosas bendiciones de el Señor. Gracias a Dios por este tiempo en que podemos perseverar, gracias a Dios por este tiempo en que podemos buscarle, que podemos disponer el corazón para aprender de su palabra. Creo que, aquí estamos para servirle, aquí estamos para adorar, aquí estamos para bendecir a Dios. Vamos a empezar este tiempo con una oración pidiéndole a Dios que nos ayude. Hoy vamos a mirar, continuamos con el tema, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos predicar? Ya vimos que Él mandó a predicar a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hemos visto algunas y nos vamos a ver ahora cómo se desarrolla la predicación del Evangelio con la ayuda del Señor. Espero que sea un estudio interesante, sencillo, muy sencillo, y que podamos asimilarlo rápidamente. Oremos al Señor, démosle gracias a Dios, recordando que su palabra dice que donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre está su presencia. No dice en un lugar, dice en su nombre. Y aquí estamos en el nombre del Señor, ustedes y yo a través de esta red de acuerdo, porque si no estuviéramos de acuerdo no estábamos conectados, es lógico. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad y bendigamos su nombre. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te estamos dando, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, Padre. Y venimos delante de ti, oh Dios, suplicando, Señor, bendito Dios, un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, de gracia, de poder, Señor, y que podamos, Dios mío, rendirnos cada día delante de ti. Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos, Dios mío, con todas nuestras necesidades, con todas nuestras angustias, con todas las cosas, Señor, ¿qué necesitamos, Dios mío? Señor, tú operes en nosotros, Dios mío, un entendimiento, un corazón dispuesto, una mente abierta, Señor, la inteligencia espiritual, que podamos desarrollar los talentos, los dones, Señor, las capacidades, que podamos, Señor, saber y entender, Señor, que la fe en Cristo Jesús, Señor, mueve montañas, Señor, que tú eres fiel y poderoso para guardarnos sin caída, para preservarnos sin mancha y para hacer que nuestra vida de fe pueda crecer cada día más, Señor. Ayúdanos, Padre, para que siempre haya en nosotros, Dios mío, Señor, la disposición, Señor, para buscarte, que haya en nosotros la disposición, Señor, para servirte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para proclamar tu grandeza, para proclamar, Señor, tu santidad, para entender tu señorío, para caminar en fe, para movernos, Dios mío, Señor, en esta dimensión maravillosa del Espíritu y saber, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú eres fiel, de que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque hay un poder maravilloso que se mueve, Dios mío, Señor, en medio de tu pueblo. Es el poder del Espíritu Santo, es el poder de tu gracia, es el poder de tu amor, es el poder de tu fidelidad, es el poder, Dios mío, de tu misericordia. Padre, ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda humillar, Señor, y podamos, Dios mío, aprender de ti, ser mansos y humildes de corazón, Señor, y poder, Dios mío, Señor, deleitarnos, Dios de los cielos, adorándote, Señor, bendiciendo tu nombre, exaltando, Señor, tu presencia y honrando tu gloria. Padre, gracias, Señor, bendito Dios, por cada hermano que de esta hora se dispone, Dios mío, para aprender de ti. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que hace, Dios mío, Señor, posible que este tiempo de enseñanza, este tiempo de oración, Señor, pueda ser útil para tu pueblo y que pueda ser, Dios mío, de bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Dios mío, dispuestos para ti. Aquí estamos, Dios mío, dispuestos, Dios mío, para servirte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para exaltar tu nombre, para proclamar tu grandeza, tu santidad, tu amor, tu fidelidad, Señor, y para entender, Señor, que tú, Dios de los cielos, eres fiel
y eres poderoso, Señor, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque hay un poder glorioso que se mueve en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti. Ayúdanos, Dios de los cielos, para que siempre nuestra vida, Señor, pueda ser una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de gracia, una vida, Dios mío, de poder, una vida de entrega, una vida de sumisión, Señor, y una vida, Dios mío, Señor, bendito Dios, con una disposición para aprender de ti, para honrarte, para bendecirte, para luchar, Señor, para batallar, porque, Señor, la lucha no es contra sangre y carne, Señor, nosotros tenemos un destino que es, Dios mío, la eternidad, que es llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y necesitamos, Dios mío, que tú te manifiestes, Dios mío, necesitamos que tú te glorifiques, necesitamos, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, Señor, llene nuestro corazón, Señor, y haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios mío, para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda perfilar, Señor, como esos discípulos, Señor, bendito Dios, que aprenden de ti, que guardan tus mandamientos, que cumplen, Señor, bendito Dios, con tu ordenamiento, Señor, y que podamos ser de bendición, podamos ganar almas, podamos, Dios mío, Señor, restaurar vidas, podamos, Dios mío, hacer tu obra, podamos, Dios mío, asegurar, Señor, nuestro galardón, Señor, que ayúdanos, Señor, a entender que, Señor, hay recompensa para el que te ama, hay recompensa, Dios mío, Señor, para el que te busca, hay recompensa para el que cree, hay recompensa para el que ora, hay recompensa para el que ayuna, hay recompensa, Dios mío, para el que da, hay recompensa, Dios mío, Señor, bendito Dios, para cada uno de tus siervos, Dios mío, Señor, desde el más pequeñito al más grande. Aquí estamos, Dios mío, Señor, dispuestos, Señor, para la gloria tuya, y pidiéndote, Señor, que nos ayudes, pidiéndote que nos ministres, pidiéndote, Dios de los cielos, que haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios mío, para la gloria de tu santísimo nombre, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te alabo, te bendigo, Señor, glorifico tu nombre, exalto tu presencia, proclamo tu bondad y clamo también y pongo delante de tu presencia, Señor, estas peticiones, Dios mío. Tenemos una persona, Señor, pidiendo oración, Señor, desde España, Señor. Tenemos una persona, una joven, una niña, Dios mío, Señor, Señor, en situación emocional, espiritual, Dios mío, Señor, afectiva, Dios mío, Señor, y necesitamos tu mano poderosa obra sobre ella, Señor. Su familia clama, Señor, piden oración, Señor, se angustian, Dios mío, es lógico, Señor, humanamente, Dios mío, Señor, entendemos, Señor, su situación, Padre, pero sabemos que hay un Dios bueno, hay un Dios poderoso, que tú eres el Rey del universo, que tú eres, Señor, el Dios de la gloria, que nosotros somos ovejas de tu prado, que tú cuidas de nosotros, Señor, que tú no eres injusto por olvidarte de la obra de fe y del trabajo de amor que realizamos, Dios mío, Señor, haciendo, Señor, tu obra en los santos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser eficaces en la oración, para que podamos ser entendidos, Dios mío, Señor, en la búsqueda de tu rostro, Señor, y podamos aprender de ti. Ayúdanos, Padre Dios, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda humillar, día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear, Señor. Igualmente, Señor, ponemos en oración, ponemos delante de ti, Señor, bendito Dios, a nuestra hermana Yolanda Álvarez, Dios mío. Señor, ayúdanos, Dios mío, igualmente que Gabriela, Señor, allá en España, necesitan, Dios mío, de tu socorro, necesitan, Dios mío, el pronto auxilio, y nosotros acudimos pronto, Dios mío, Señor, a ese trono de la gracia para alcanzarlo, para, Señor, conmover tu corazón, Señor, para decirte, Padre, mira, Dios mío, con ojos de misericordia, mira, Dios mío, Señor, en tu paciencia infinita, Señor, provee una salida, Señor, para estas hermanas, provee una salida para esta iglesia, provee una salida para el enfermo, para el necesitado, para el angustiado, para el oprimido, provee una salida, Dios mío, Señor, a cada necesidad, Señor, y danos, Dios mío, que día a día, Señor, podamos, Señor, bendito Dios, complacernos, Dios mío, Señor, y deleitarnos en la oración, deleitarnos sabiendo que tenemos un Padre bueno, un Dios poderoso, uno que dice, clama a mí, y yo te responderé. Yo espero, Dios mío, cada día tu respuesta a mi clamor, cada día, Señor, espero en ti. Me has enseñado, Dios mío, Señor, bendito Dios, que tenemos que perseverar unánimes en la fe, tenemos que perseverar cada día en la búsqueda de tu rostro, Señor, y tenemos necesidad cada día, Dios mío, de acercarnos a ti, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor,
Te bendecimos, Dios mío, te glorificamos, Rey, te exaltamos, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza y toda la adoración, toda la exaltación y todo el honor, porque tú eres fiel, porque eres poderoso, Dios, porque eres excelso, Rey de reyes, Señor de los señores, Padre de misericordia, Dios de amor, Dios eterno, majestuoso Rey de reyes y Señor de los señores. Oro y bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta hora, Dios mío, se dispone, Dios mío, Señor, bendito Dios, para estar en tu presencia a través, Dios mío, Señor, de este medio, Señor, de entrar en esa dimensión de fe, de saber, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, que somos una iglesia, Señor, miembros, Señor, los de tu cuerpo, miembros en especial y en particular, el uno del otro, Señor, y que juntos, Dios mío, Señor, podemos, Dios mío, Señor, tocar tu corazón, Señor, tocar, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, tu misericordia acá, Señor, como la mujer del flujo de sangre, echar mano, Señor, de tu palabra, echar mano de tu manto, Señor, y apropiarnos de tu verdad, apropiarnos de tu palabra, apropiarnos, Dios mío, Señor, bendito Dios, de tu gracia, Señor, de tu misericordia infinita, de tu poder glorioso, Padre, y que día a día, Dios de los cielos, podamos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, Padre maravilloso, en el nombre de Jesucristo, el Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, Dios de los cielos, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, Señor, y exaltamos tu gloria, tu poder, tu misericordia, tu favor, Señor, está con nosotros. Bendecimos tu nombre y proclamamos que solamente tú eres Dios de dioses, Señor de los señores. Abre nuestro entendimiento, Señor. Yo te suplico un espíritu aprendible. Abre nuestro entendimiento y podamos, Dios mío, asimilar tu palabra, Señor. Y podamos, Dios mío, Señor, vivir para ti conforme a tu propósito eterno, el cual, Señor, tú te creaste para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, veo que hoy brillan por la ausencia, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a mirarnos, a ver, vamos a revisar aquí, a ver. Bueno, pues aquí estamos mirando. Señor, ayúdame. Bueno, continuamos, hermanos, con nuestra enseñanza. Le damos un saludo a todos nuestros hermanos que se están conectando y animándoles, no se desanimen. No les saludo, hermano, uno por uno, porque yo no sé, no nace en mí como ese vitrinazo. Ni darme vitrina yo, ni darle vitrina a ustedes. Creo que, bueno, no sé si serán complejos, espero que no. No siento eso, gracias a Dios, pero se pueden manifestar en uno cosas, pero no siento, yo aquí los veo, pero entonces si lo uno saluda al uno, de pronto se me queda alguien y dice, ay, como era yo, no me saludó. La verdad es que apenas estoy pues tomando control de estas cosas. Hay veces se demoran los anuncios en salir. Bueno, en todo caso, un saludo a todos y bendiciones del Señor y disposición para aprender la palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos, más que vitrina, poder saber nosotros que Dios tiene planes y propósitos para con nuestras vidas. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Dijimos que el Señor mandó sus discípulos. Vamos a ir abriendo parte por parte, por favor. Por favor, hermano, tenga paciencia. Yo quiero ir despacito y mirando cada cosa para que usted pueda entender, pueda tener una panorámica mejor de lo que es la vida espiritual. Entonces ya vimos la primera parte que les enseñó acerca del carácter que ellos deben desarrollar, de la conducta que deben presentar ellos delante de los conflictos, de los problemas y de las virtudes que tienen que florecer en nosotros, y le da la bienaventuranza, luego le da una identidad, dice ellos quiénes son, la luz del mundo y son la sal de la tierra, y luego les advierte sobre la ley. Dice, yo no he venido para cambiar la ley, para abrogarla.
Y luego nos hace una referencia después en el capítulo 5 y 6 de Mateo, nos hacen una referencia de cómo tiene que ser la vida espiritual en nuestro trato con los demás, de no menospreciarlo, de no llamarles, bueno, da varios términos que los tuvimos ahí, fatuo, dice, otras versiones dicen estúpido, otras necio, otras bueno para nada, etcétera. Que no debemos ofender, no debemos maldecir, no debemos todo eso, que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra relación con Dios, que no se debe truncar por pasiones desordenadas, el adulterio, la fornicación, la forma de mirar las cosas, el afán por las cosas del mundo, las riquezas, el afán por el sustento diario, y que todo eso lo que hace es que arruina la fe. Ya eso lo vimos ahí a grandes rasgos, se lo recuerdo para que nos afirmemos aquí más. Llegamos al capítulo 7 de Mateo y vimos nosotros acerca de la oración y la regla de oro, ¿no? La regla de oro y todas estas cuestiones y cómo el Señor nos descifra todo esto en un solo contexto y nos dice: por los frutos van a conocer ustedes qué clase de árbol. Acuérdense que los hombres el Señor los representa como árboles. Acordémonos que Nabucodonosor tuvo un sueño y era un árbol, y acordémonos que el ciego que tocó, ¿cómo ven los hombres? Como árboles los veo. Y entonces hay mucha referencia respecto a este pensamiento, más bien a esta revelación. Bueno, ahora vamos a mirar, dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero vamos a ir ahora a tocar en el Evangelio según San Lucas. A ver, según San Lucas, ¿dónde tengo esto? Mejor lo busco en la Biblia. A ver, capítulo 24, hermanos. Vamos a hablar del final del ministerio, luego nos devolvemos para que sepamos nosotros en qué concluye el ministerio del Señor Jesús. Que el Señor Jesús vino enseñando y haciendo milagros y sanidades y cosas, y entonces concluye aquí. Vamos a mirar por qué al inicio hace estas cosas, porque quiere llegar aquí. ¿Por qué al inicio dice tantas cosas? Y por qué a veces nos podemos a traer ese orden allí. Y es bueno tenerlo, y debemos tenerlo, pero tenemos que aprender a manejar las escrituras, de para adelante y de para atrás, mirar aspectos cuando queremos mostrar aspectos decisivos, de otras verdades espirituales. Miremos Lucas capítulo 24, versículo 44. El Señor se habla a sus discípulos después de resucitado. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario y se cumplió. Por eso él vino a cumplir la ley. Era necesario que se cumpliera y se cumplió. Lo que estaba en la ley de Moisés, o sea, la Torá, los 5 libros iniciales, en los profetas de antes de él, todos, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces necesita que el Señor no solamente nos dé la revelación de lo que sean las cosas, porque podemos tener revelación, pero puede ser que de momentos se nos revele y sepamos verdades espirituales, pero que no se abra nuestro corazón a recibir esas escrituras. Él les abre las escrituras para que ellos las puedan comprender. Y entonces le dice y le dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Óigalo bien, ya está resucitado el Señor, ya hizo su obra redentora. Ahora se presenta antes de ascender al cielo y le pone esta encomienda a sus discípulos, que es necesario que se predique en su nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados en
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Dónde hay que predicar? Si a usted es un predicador y lo invitan a Estados Unidos, lo invitan a Centroamérica, lo invitan al África, lo invitan a Europa, usted dice, ¿qué predico yo, Señor? ¿Qué predico? ¿Cómo se mueve por aquí? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro, Señor? Y entonces empezamos a preguntarle a los predicadores de allá, empezamos a mirar por internet, y es bueno hacerlo, no estoy reprochándolo. Estamos mirando cuántos habitantes tiene una ciudad, la población, pues, qué población tiene, si es una población mixta, si es una población nativa en su mayoría, las costumbres que tienen, la cultura y toda esa cuestión, para poder ir a predicar un mensaje o hacer una campaña o estar en ciertas actividades que requieran un poco de tiempo. Pero no tenemos en cuenta el mandamiento del Señor. Entonces vemos que, no, pues que aquí les gusta mucho que se predique pues de modernismo, de juventudes. Entonces tenemos culto de jóvenes, tenemos culto de mujeres, culto de varones, culto de todo, de todo, de todo. Está bien, y está bien, porque si la necesidad así lo demanda, entonces, si la iglesia, así lo demanda, esa necesidad hay que suplirla. Amén. Entonces, pero ¿qué tenemos que predicarles? Le predicamos tantos pasos para conseguir novia, tantos pasos para evitar el divorcio, tantos casos para evitar, para corregirse para dejar el baile, tantas partes, tantas cosas para... ¿qué les predicamos? ¿Qué les predicamos? Esta es la primera parte, que va a ser como una segunda introducción a este tema. ¿Qué les predicamos? Entonces normalmente estamos viendo a ver qué es lo que se predica en el medio. Y bueno, ¿qué importa lo que estén predicando? A mí el Señor me dijo que vaya y que predique en todas las naciones, y que empiece desde Jerusalén predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados. A ver, le voy a explicar. Si tenemos problemas, si tenemos necesidad de hacer una reunión de parejas, ¿qué les vamos a predicar? No, pues que tenemos problemas. ¿Qué necesitan ustedes para salir del problema? Necesitan arrepentirse para que Dios borre el pecado, y una vez sin pecado puedan caminar en la luz del Señor. Pero muchas veces nos enfrascamos nosotros en administraciones que se nos olvida a nosotros el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y entonces la gente recibe la administración, sale contenta, pero vuelven y caen en lo mismo, y vuelve la misma decadencia espiritual. ¿Qué tiene que predicarse? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué les predicamos a los jóvenes? De novias, de novios, ¿qué les predicamos? Que de emociones, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué le vamos a enseñar? Que la desobediencia a la palabra es pecado, que si ellos no son cristianos, entonces tenemos que llevarlos al arrepentimiento, y luego Dios le va a perdonar sus pecados, y ellos van a poder comprender las Escrituras y van a caminar con el Señor, y poco a poco vamos a ir dándole alimento espiritual, vamos a irlo ministrando, van creciendo. Y no hay necesidad, hermanos, de separarlos unos con otros. ¿Por qué tenemos que separar la gente? Pues, ¿qué es lo que yo tengo que hablar en secreto con los jóvenes? ¿Qué es lo que yo tengo que hablar en secreto con las mujeres? ¿Qué es lo que tengo que hablar en secreto con los varones? Cuando el Señor se sentaba y se sentaban 4 o 5 mil personas, y Él les hablaba del reino, Él les hablaba de la vida espiritual, les hablaba de la obediencia, les hablaba del pecado, y entonces estaban detrás de un enfermo, y en vez de decirle yo declaro y decreto, y entonces todas esas cuestiones, decía, tus pecados te son perdonados, queriéndole enseñar de que la causa de su enfermedad era el pecado. Entonces aquí hay un gran conflicto que es muy difícil de asimilar en estos tiempos posmodernos, en que cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Así lo dice la palabra. Eso es lo que yo trato de enseñarles. Bueno, ahora, entonces el Señor mandó eso. Ahora, eso lo mandó después de que ya hizo la obra.
Si Él es el que hace la obra, es el que sufre la muerte de cruz, el que sufrió el vituperio, el que le tocó negarse, el que le tocó humillarse, el que le tocó despojarse de su gloria y de todo para hacer esta obra. Ahora, ¿cómo yo voy a decir que lo que tiene que predicar? Es Él el que me tiene que decir qué es lo que yo tengo que predicar y yo tengo que sujetarme, hermano. Perdóneme, no estoy de acuerdo con ese tipo de predicaciones en la gran mayoría que se hacen hoy. Bueno, vamos a hablar de Apocalipsis porque en Apocalipsis Él es el Señor y la Biblia habla de Jesucristo. Y Él sigue siendo Señor y será Señor siempre porque es Señor eternamente y para siempre. Vamos a mirar, a ver dónde será. Vamos a mirar en Marcos. Vamos a mirar en Marcos. ¿Dónde será que está eso? A ver, permítame, yo voy a buscar en Marcos, ¿sí? Capítulo, ¿qué será? Ay, Señor. ¿Dónde está eso? Sí, Señor. Aquí está, Marcos capítulo 1, versículo 14. Después del bautismo de Juan, el Señor estuvo en el bautismo de Juan, se sometió. Y entonces en el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Entonces, ¿qué fue la orden del Señor? Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si a una persona se le dice que está en pecado y que necesita arrepentirse, entonces también hay que darle la fórmula para salir del pecado, que es el perdón que Dios le otorga mediante la fe en Jesucristo. Ya todo eso lo vamos a estudiar poquito a poco. Despacito vamos a ir. Ojalá tomen sus notas, porque esto les va a servir mucho para que entiendan cómo se disipula una persona. Hagámoslo a la manera del Señor Jesucristo. No lo hagamos con esas metodologías que hay que reunir aquí, que ese grupo de no sé qué, que aquí, bueno, un montón de cosas. Que grupo de 12, que grupo de 12, bueno, no, ya, yo no quiero hablar de eso. Porque a mí el Señor no me mandó a hablar de eso. Yo quiero que lo hagamos a la manera del Señor, que es la forma arcaica, que es una forma, un método ya, hermano, troglodita, cavernícola. Es la forma como Dios mandó a hacerlo. ¿Y será que el Señor no sabía que iban a venir estos tiempos? Pues en estos tiempos también la gente necesita arrepentirse para que sean perdonados del pecado. Ellos no quieren salir del pecado porque no saben que están en pecado o creen que el pecado se quita solamente con una buena obra de caridad. Y entonces eso tenemos que aclararlo y eso es lo que quiero yo transmitirles. Bueno, entonces, ¿cuál fue la predicación del Señor? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vamos a mirar qué predicaba el Señor. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha acercado. Vamos a mirarlo, vamos primero que todo, ¿qué era predicado el Señor? El Evangelio, la palabra 2098 del griego es euangelion, es evangelio, pero en vez de B, la B de vaca, entonces le pone U, euangelion, en vez de evangelión, en vez de la B, una U. Quiere decir, traduce buen mensaje, traduce buenas nuevas o nuevas noticias de salvación. Entonces la palabra se traduce como un buen anuncio, una buena noticia. Era utilizada cuando un mensajero traía una buena nueva de otros lugares, específicamente de un campo de batalla, lógicamente anunciando la victoria de sus ejércitos
con lo cual alegraban el corazón del pueblo y celebraban, ¿no? Ya nosotros sabemos, y se alegraban y alababan, en el caso del pueblo de Israel, alababan a Dios. Recordemos que cuando David mató a Goliat, entonces se hizo famoso un cántico que, por cierto, no le gustaba mucho hacía poner de mal humor al rey Saúl. Y era: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000. Ese cántico era impresionante, hasta el enemigo lo conocía, hasta el enemigo lo sabía. Entonces eso hace el Evangelio. Entonces, con estos cánticos, aunque estaban hablando de la victoria, estaban exaltando a Dios. Lógicamente todos los pueblos no eran pueblo de Dios, pero esa misma palabra se utilizaba en las guerras. Para el mensajero venía cuando los filisteos capturaron el arca, entonces vino el mensajero y no trajo una buena nueva, trajo una nueva que es una noticia. Un evangelión trajo, pero ese evangelión era malo. ¿Por qué? Porque habían capturado el arca, habían matado los 2 hijos del sacerdote Elí. Y tanto fue el susto del pobre viejo que hizo lo de Condorito, se fue para atrás y cayó muerto también. Entonces, eso es el Evangelio, son buenas nuevas de salvación, buenas nuevas. Traer la noticia de que hubo una batalla en la cual nuestro ejército celestial, está hablando del Señor y estoy hablando de todas las huestes, vencieron a Satanás, que nos tenía cautivos, que nos tenía oprimidos, y que ahora somos libres porque hemos creído en ese Señor glorioso que venció al diablo. Eso lo vamos a ir desarrollando. Bueno, ¿cuál es el mensaje anunciado en el Evangelio? Número 1, es el anuncio del perdón de pecados por medio de la victoria de Jesucristo. ¿Qué tenían que predicar ellos? Recordemos Lucas 24, que se anunciare el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cómo se anuncia entonces? El Evangelio es el anuncio del perdón de pecados por medio de la obra vicaria, digámoslo así, de Jesucristo el Señor. En el Evangelio, Dios ofrece al hombre pecador que ha violado su ley, le ofrece términos de paz, le ofrece la paz, la reconciliación, el perdón. ¿Dónde dice eso? En Romanos capítulo 5, versículo 8, usted toma su Biblia, la abre, marca ese versículo y dice: en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros o por nuestros pecados. Entonces, ¿la noticia cuál es? ¿Cómo se predica el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Estábamos perdidos en pecados, ahora yo no sabía. Por ejemplo, yo a los 41 años, yo no sabía esta verdad espiritual, y como no la sabía, entonces estaba esclavo de mis propias concupiscencias, estaba esclavo de mi carácter, estaba esclavo de mis malas decisiones, no atendía, yo era el rey del universo, yo era el papá de los hombres, yo mataba y comía el muerto y hacía de todo, como todos los seres humanos lo hacemos. Tenemos la razón, somos prepotentes, orgullosos. Así es usted, pastor. Usted también, no se preocupe, solamente que yo lo declaro públicamente y usted se hace el loco y lo esconde. Yo no. Era. Y sin hablar de otras cosas que éramos. Y si quiere que le muestre que éramos nosotros, se lo muestre por la palabra. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo dice que nosotros éramos injustos. ¿Por qué un hombre que está en pecado es injusto? Porque está en pecado, porque está en desobediencia. La justicia es la obediencia, es ser justo, es ser recto. Entonces nosotros estábamos más torcidos que un lazo, mi hermano, antes de venir a Cristo. Mire lo que dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Evangelio me trae toda esta información a mí. Me trae la información de que cómo me lavan a mí de mi pecado, cómo me santifica el Señor, cómo me justifica y cómo el Espíritu Santo se encarga de hacer esa obra purificadora en mi vida. Pero vamos primero despacio, como le dije yo, para que entendamos. Bueno, le estoy explicando, me salgo y le explico algunas cosas para que usted se interese, le encuentre sabor a la enseñanza. Entonces el Evangelio le ofrece al hombre la oportunidad de reconciliarse con Dios. Unas propuestas de paz le da Dios, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, luego dice que Dios no quiere que los hombres se pierdan. Mire, entienda esto, mi hermano querido. Entendámoslo como iglesia. Usted tiene un hijo rebelde, tiene un familiar que le ha hecho las que son y las que no son, que nunca se lo ha pasado, que nunca lo ha podido querer, que es malo, es más malo que un malo, más malo que agua florero, para que entienda. Y usted dice, no, este se va al infierno, es que Dios tiene que condenarlo, tiene que quemarlo, tiene que poner una paila especial a fuego lento, y porque hay gente que nos ha hecho demasiado daño, demasiado mal, pero Dios no mira las cosas así, y ahí empezamos a conocer el Evangelio. Entonces empezamos a entender que así como Dios tiene misericordia y ha tenido y nos ha limpiado del pecado, a nosotros, a los demás también. Mira este verso que le voy a leer aquí, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos 4 al 6. El cual quiere Dios, ¿no? El Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? En el contexto dice que quiere que todos nosotros oremos para que ninguno se pierda. De tal manera que ahí encuentra usted, si hay veces no tiene por qué orar, ahí encuentra una causa por la cual orar, por la salvación de los hombres. Si usted ya toda su familia está salvo, todos sus vecinos, la cuadra, el barrio, la manzana y todo, entonces ore por los de otras naciones y otros lugares que los diferentes al nuestro, que también necesitan salvación. Así es. Y dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la salvación tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Y si la salvación tiene que ver con el conocimiento de la verdad, quiere decir que cuando no tenemos salvación, antes de venir a Cristo, antes de aceptar el sacrificio de Cristo como la obra redentora, antes de eso, no solamente estábamos perdidos, sino que no conocíamos la verdad, que vivíamos una vida de engaño, vivíamos una vida de falsedad, vivíamos una vida de apariencia. Por entonces, ¿cuál es el contenido del mensaje? ¿Cuál es el contenido? Mire, y le dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuál es el mensaje? Que conozcan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay un solo Dios. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Hay un solo Dios. No todas las religiones conducen al cielo, conducen a Dios. Conducirán a Roma todos los caminos y todas las religiones, pero no conducen al cielo. Hay un solo Dios y un solo mediador. No hay mediadora. Malas noticias. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este libro, que llama Biblia, es la palabra de Dios, fue inspirado por Dios. No contiene errores,
Aparentemente pueden haber algunos errores, pero más bien es falta de sabiduría para interpretar las palabras. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre. El que hizo mediación con nosotros fue el Dios que vino y se hizo hombre para, como hombre, rectificar el pecado, la desobediencia y la deficiencia espiritual que tuvo el primer hombre, Adán y a Eva, que pecaron. Dios no mandó un ángel. Tiene que Dios mismo hacerse hombre para poder confrontar a Satanás como hombre. El primer Adán pecó, el postrer Adán, así lo llama la Biblia Cristo, entonces lo confronta y lo vence. Y él lo tienta, pero no logra hacerlo caer en pecado. Y si no, hubiera perdido el año también el Señor. Y le dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, a él nadie lo obligó. Él voluntariamente dijo, yo voy, yo no puedo permitir que mi creación se pierda, yo voy, yo mismo iré. De esto tenemos mucho que hablar, es muy devocional, mucho que hablar, hermano. Yo voy. Nadie lo obligó. Cuando vino, entonces vio que la cosa estaba difícil, que iba a experimentar algo que él repudiaba, que aborrece Dios, que era ser cargado con el pecado. Y lloró y se humilló, y lloró delante del Padre. Y se humilló, y oró 1 hora. Y entonces volvió y oró otra hora. Y volvió y oró otra hora, 3 veces. La misma oración. Repitió la oración 3 veces. Para que no me vengan a decir ahora que con una oracioncita de 10 minutos ya quedó, ya que está satisfecho, ya está completo. Y le reprochó a sus discípulos, dijo, no han podido siquiera orar 1 hora conmigo. Pero ese no es el punto ahora. Entonces, el cual se dio a sí mismo en rescate. O sea, él puso su vida para rescatarnos, ¿no? Como si hubiéramos estado secuestrados. Él dijo, yo pago el precio para que nos dejen ir libres. Lógicamente ese precio no se lo paga el diablo. Ese precio es el precio que el Padre demanda, porque Dios estableció la paga del pecado de muerte. Dios no hace tratos con el diablo, y si hiciera tratos con el diablo, entonces no nos puede prohibir andar en yugo desigual con los incrédulos. Que eso hay que entenderlo también. Muchas veces la gente piensa que ve que el Señor le pagó al diablo. No. El diablo no nada que ver de Dios y el diablo. Bueno. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un testimonio de lo que el Señor hizo, que lo vamos a ver aquí más adelante. Vamos a explicar primero esto. ¿Qué es el Evangelio? Entonces el Evangelio es un anuncio del perdón de pecados por medio de la obra de Cristo. Entonces en ese anuncio Dios le ofrece al pecador la forma de salir del pecado y de la ignorancia por medio de la cual cayó en pecado. Porque todos pecamos ignorantemente. Y después con la ignorancia nos llevó a practicar el pecado y practicamos tanto el pecado que nos deleitamos en el pecado. Hoy, ¿por qué no nos deleitamos en el pecado, mi hermano, como cristianos? Ustedes son aburridos, son mojigatos. Hoy no nos deleitamos en el pecado, porque cuando yo me deleitaba en el pecado era por ignorancia, porque yo no sabía las consecuencias, yo no sabía lo venenoso, lo malo que era el pecado. Pero ahora que ya lo conozco, entonces ahora yo, lejos del pecado, lo más lejos que pueda usted colocarse. ¿Por qué? Porque conocí la verdad. Pues conocí la verdad y la verdad es Cristo. Y necesito cada día
tener más conocimiento, por eso cada día tengo que escudriñar las Escrituras, tengo que perseverar, tengo que orar, tengo que hacer la obra del Señor, tengo que estudiar, tengo que meditar en la palabra, etcétera. Bueno, entonces el Evangelio es la oferta del perdón y la completa reconciliación que el Rey Eterno, el Dios de la gloria, en virtud de su carácter de amor y de misericordia, me ofrece a pesar de ser indigno de ello, porque fui rebelde, fui un súbdito que se rebeló contra él y que merecía la pena de muerte por mi falta. Entonces él me otorga, entienda que es el perdón, porque a la gente hay que explicarle, usted necesita ser perdonado de su pecado. Usted necesita, hay que a la gente hacerle entender que necesitan perdón de pecados y que eso solamente se obtiene mediante un arrepentimiento. Luego vamos a ver qué es el arrepentimiento, pero vamos por partes. Vamos a mirar en Romanos 6:23, ya usted sabe, dice en Romanos 6:23, hermanos, a ver que se me está metiendo aquí otra cosa que no es. Bueno, aquí está. En Romanos 6:23 dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Con qué paga usted el pecado? Si peca, se muere. ¿Con qué paga el pecado? Diga, con mi propia vida. Así es la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, lo que Dios nos ofrece, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces miremoslo de esta forma. En el paraíso, en el Edén, el Señor le dijo al hombre, de este árbol no comes. El día que comas de este árbol, te mueres. ¿Por qué? Porque la desobediencia es pecado. Y ahí Dios sentenció la muerte, sentenció con la muerte al pecador. Si pecas, si comes de este árbol, pues es desobediencia, porque Dios dijo que no comiera. Si comes del fruto de este árbol, te mueres. El día que comas, te mueres. Entonces sentenció el pecado con la muerte del pecador. La única forma de quitarle la ira a Dios por el pecado es la muerte. Entonces, ¿qué dice Cristo? Cristo viene y muere por nosotros. En Mateo 21:32, voy a leerle aquí, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cómo es posible que la gente vea? Hay tanto testimonio de gente drogadictos, bandidos, narcotraficantes, gente de mala calaña, que han habido bisexuales, homosexuales. Vemos los testimonios por los noticieros. Bueno, los noticieros no lo publican porque no le hacen propaganda al Señor. En los noticieros cristianos, las redes cristianas anuncian. Vemos esa cantidad de gente que nos, al menos yo no tuve una calidad tan baja, estaba muerto en delitos y pecados como todos los hombres, porque el pecado es igual de una clase de otra, pero yo digo en cuanto a la degradación del hombre, creo que al menos yo no llegué a esos extremos de drogas, de nada de esas cosas. ¿Y cómo es posible que ellos que estuvieron metidos más en lo profundo del lodo, en lo profundo del barril, y creen, y el Señor los saca, los limpia, los restaura y los usa? ¿Y por qué la gente que no tiene esos conflictos, esa clase de pecados, por qué no quiere atender? Le habla a usted que ha sido tan duro para recibir al Señor. ¿Por qué no entienden que esos son hombres y mujeres que Dios usa, el conocimiento de esas personas, de esas vidas,
Es para enseñarnos a nosotros que Él limpia el pecado, que Él no le importa quién lo haga, quién esté en esa condición. ¿Qué es lo que necesita, lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, lo que es que ninguno se pierda? Él no quiere que ninguno se pierda, Él no quiere, pero por el mero hecho de que Dios no quiera que ninguno se pierda, no quiere decir que no se va a perder mucha gente. Pues claro que se van a perder muchos. ¿Por qué? Porque los rechazan, porque prefieren seguir engañados con el pecado. Miremos Lucas, capítulo 13. Hay muchas cosas que tenemos que mirar en esta enseñanza. Yo quiero llevarla despacio para que usted pueda hablarle a la gente, para que usted entienda también en su corazón lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, escuche este relato. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De modo que no vaya a pensar usted ahora decir: uy, sucedió una masacre, mira que los grupos violentos, mire que hubo una batalla, mire que esto, mire que hubo un asalto, mire que hubo un acontecimiento de esos que cotidianamente mueven los noticieros de nuestro país. Ay, no, es que esos tendrán que ser pecadores, estar podridos en el pecado. Dice el Señor: no fue por eso. Son circunstancias que pasan, que tiene que ver el pecado, lógicamente, pero que pasan. Pero no piense que porque ellos murieron de esa forma, que ustedes son mejores que ellos, les dice el Señor. Antes, si no se arrepienten, igualmente les va a pasar lo mismo. Entonces, casi siempre nosotros miramos en estas desgracias, en estas cosas que hay, en esos sucesos que no quisiera uno que pasaran. Como la gente dice: no, eso es el pecado, no, es que se murieron tantos por el coronavirus, por el pecado. No, perdónenme, pero un momentito. Que nosotros tengamos promesas, que tengamos protección, que tengamos cobertura, que tengamos la fe para agarrarnos, para afianzarnos de las promesas, y que Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él prometió cuidarnos. Es una cosa. Y otra cosa es que yo piense que los que se han muerto son más pecadores que yo. Igualmente, si estoy en pecado, así predique la palabra, y si cometo un pecado, me tengo que arrepentir igual que usted, igual que todos los hombres, porque si no, la muerte me puede sorprender en cualquier lugar, como consecuencia del pecado, aunque me tengo que morir, pero si no me muero en pecado, voy a dormir, que es muy diferente. Ya usted conoce ese lenguaje. Bueno, dice el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que va un autobús de pasajeros lleno, repleto, y de pronto el chofer, el motorista, el conductor, ha tenido unas jornadas de trabajo muy largas y no ha dormido. Y está agotado. Y de pronto lleva ahí 40, 45 pasajeros, y en una curva él tiene un microsueño. Él tiene un sueño ahí, llaman microsueño. Y se salió de la vía y cayó al río. Y los que no se mataron del golpe se ahogaron. Todos. La gente va a decir: esos son pecadores. Y usted piensa que porque esos murieron así, que eran más pecadores que ustedes, les dice el Señor a los de esa época, ¿no? A los habitantes de Jerusalén.
Le dijo, no, antes si ustedes no se arrepienten, les puede pasar lo mismo. Entonces, con esto, ¿qué le estoy diciendo yo? El principio que leímos antes. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ahí tenemos que ir mirando. Por allá en el libro de Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, como en el capítulo, no me acuerdo, como el 14, el Señor Pablo predica y le dice, en tiempos antiguos Dios ha permitido a los hombres andar en sus propios caminos, pero hoy manda en todo lugar a que los hombres se arrepientan. Porque ha establecido un día en que va a tomar juicio a todos los hombres por las cosas que hayan hecho. Por ese varón de quien él dio testimonio de fe, levantándole entre los muertos, a Jesucristo. Entonces el cuentico ese de que la gente cree que el evangelio es una recocha, que el evangelio es una religión, que el evangelio es ir a la iglesia, que el evangelio no. El principio del evangelio es que se arrepientan para que sean salvos. Arrepentimiento y perdón de pecados. El perdón de pecados me asegura la vida eterna y me asegura el resto de cosas que Dios tiene para nosotros. Bueno, sigamos. Me gusta esto, está interesante. Estoy como inspirado para hablar de esto. Será por lo que yo valoro, amo tanto la obra de Cristo. Yo lo he escudriñado y he encontrado cosas muy maravillosas. Bueno, el Evangelio confronta al hombre con su pecado y tiene como propósito conducirlo al Creador. De ahí que no me gustan a mí esas reuniones sociales que se hacen en la iglesia. Cogemos un montón, cogemos en vez de rescatar las ovejas, cogemos a entretener las cabras, hermano. Bueno, cada uno le dará cuenta a Dios, pero yo no lo hago. No quiero hacerlo, me rehúso. ¿Por qué? Porque el Evangelio confronta al hombre con el pecado. Y tiene como propósito conducirlo de regreso a su Creador. Tomemos ejemplos. El mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 4 de Juan, llega al pozo de Jacob cansado, con sediento. Llega una mujer a sacar agua, le dice, dame agua. Dice, ¿cómo te atreves? Que no respeta, no sabe la diferencia que hay entre nosotros, judíos y samaritanos, no se tratan entre sí, dice la Biblia. ¿Cómo te atreves a pedirme agua? Y el Señor la confronta con la palabra. Dice, si tú supieras quién soy yo, si tú supieras, no el quién soy yo de ahora, sino si tú supieras quién es el que te dice, dame agua. Si tú supieras que yo te puedo dar agua para que no vuelvas a tener sed nunca de nada más, de tus cosas que hacías, lo que haces. Entonces sigue ahí la conversación, que se la voy a reducir para no serla tan larga. Y el Señor le dice, ve y trae tu marido. Si quieres seguir hablando conmigo, trae tu marido. Le digo, Señor, no tengo. Le digo, que no tenés marido. 5 van y el que tienes ahora tampoco es tu marido, es ajeno. Si no era el marido de ella, los que lo ha tenido no eran los maridos de ella, era porque eran ajenos. Y dijo, Señor, abrí los ojotes, me imagino esa mujer con los ojotes abiertos. Me parece que eres el profeta, o sea, el Mesías. Y entonces la mujer se fue corriendo, entró en Samaria y anunciaba el Evangelio. Lo que ella hizo fue que anunció el Evangelio. ¿Y qué dijo la mujer? Venid, venid, venid. Encontré un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, todo lo que he hecho. ¿Cuál es el Evangelio? Que el Señor le diga a las personas, que confrontemos a la gente con el pecado, no condenarlos, no van a tomar a mal. Que le hagamos entender a la gente que necesitan salir del pecado mediante un arrepentimiento. Que necesita arrepentirse, porque si no va a ir a condenación. Que la paga del pecado es muerte.
que Dios lo estableció desde Génesis capítulo 3. Antes, capítulo 2, perdóneme. Versículo. A ver si no fallo. Como 12. Bueno, Romanos 6, 20 al 22. Voy a leerle. Porque cuando erais esclavos del pecado, el pecado esclaviza. Que éramos nosotros esclavos. Por eso nos tienen que rescatar. Nos habían cautivado. A un esclavo no le pagan. A un esclavo lo obligan a hacer las cosas. Que esto es muy importante entenderlo. Cuando yo era pecador, antes bueno, todavía somos pecadores porque a uno se le zafa la cadena por ahí, nadie es perfecto, estamos en el proceso de purificación y de perfección. Pero antes de venir a Cristo, para hacerme entender mejor, yo era esclavo del pecado. Habían cosas minosas que yo no las hacía porque me gustara, sino porque estaba obligado a hacerlas. Por ejemplo, pastor, mentir. Llegaba otro y decía, no me has visto. Y si me viste, no te acordás. O sea, para encubrirle algo. No, tranquilo. Yo en ese día no tenía deseo de mentir, ni me ha pasado por la cabeza. Meter una mentira más, una mentira menos, decía uno. Pero llegó ese instrumento del pecado y para ocultar su pecado me hace participar de su pecado y me hace mentir. Eso es pecado. Entonces, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No tenía ningún compromiso yo con Dios. Cuando yo era pecador no tenía ningún compromiso con Dios. Así podía estar cargado con muñecos, con cruces, con cosas, escapularios y de todo. No tenía ningún compromiso. Si usted, mi amigo oyente, carga de toda esa cantidad de muñecos, escapularios, camándulas, estampitas y tatuajes de la Virgen de Guadalupe y de todo eso que se saben poner. Usted es esclavo del pecado y está libre de la justicia. A usted Dios no lo obliga a hacer nada. Porque cuando alguien tiene, si usted tiene un esclavo, yo no le puedo ir a dar órdenes a ese esclavo, a obligarlo a que haga mi voluntad, porque es suyo. Para que él me sirva a mí, yo tengo que ir y pagar un precio, comprárselo. Decir, bueno, me gusta ese esclavo tuyo, ¿cuánto vale? No, pues que dame tanto. Bueno, aquí está, me lo traigo y ahora él hace lo que yo diga. Yo creo que está claro el ejemplo. Y dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Ahora cuando uno sale del pecado y le dicen a uno, usted era borracho, y uno le da uno hasta pena. Bueno, sí, pero no, pues sí, yo sí me tomaba mis traguitos, pero no, nada así espectacular, nada así como tan estrambótico, tan dañino. Hombre, sí, hombre, era borracho. Y borracho no sabe lo que hace, y hacían todas las cantidades, como no sabía lo que hacía. Ahora usted no se emborracha porque conoció la verdad y la verdad lo hace libre. Yo no tomo trago, no porque me prohíban, nadie me ha prohibido, sino porque yo tuve una revelación. Yo leí la palabra y me di cuenta que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y yo no, pues me convertí al Señor. Y me voy a quedar afuera por una botella de licor. Pues rompo la botella de licor y sigo de largo. No voy a ser torpe para ir a perder mi salvación por causa del pecado. Entonces dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? A mí me da vergüenza. ¿A usted le gustaría contar todos sus pecados, todo lo que hizo allá
en el mundo. Cuentan los, llamamos pecados blancos, que no son blancos. Grises, pues, que no son tan negros. Pero otros, usted se avergüenza. Y le pregunta a esos que se avergüenza, ¿qué fruto dejaron en usted? ¿Para qué les sirvieron? ¿Para qué les sirvió el pecado que cometió? ¿De qué les sirvió la mentira? ¿De qué les sirvió el adulterio? ¿De qué les sirvió la fornicación? ¿De qué les sirvió la droga? ¿De qué les sirvió la borrachera? ¿De qué les sirvió la pelea? ¿De qué les sirvió? Bueno, toda una cantidad de cosas. El odio, el resentimiento, ¿de qué les sirvió? ¿Qué fruto sacó de eso? ¿Qué provecho sacó de eso? No, ni me hable de eso. Por eso el Señor dice que no se acuerde de las cosas pasadas. Que el que está en Cristo es una nueva criatura, Él hace nueva todas las cosas y que listo, que va para adelante. Entonces, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, me gusta repetir, hermano, porque usted va recibiendo más. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, nadie lo obligaba a que hiciera lo bueno. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora soy cristiano, aleluya. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora ya no soy esclavo, siervo es esclavo. Ya no soy esclavo del pecado y de Satanás, que es el autor del pecado. Ahora soy siervo de Dios, que es el que me perdonó, pagó por mí, me perdonó todas mis deudas, me pagó todo mi pecado a través de Cristo, ¿no? Y libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ya estamos dando fruto de santidad. Ya no dice groserías. Bueno, puede que se le enrede por ahí alguna porque todavía está conectada ya con el corazón. Pero ya no dice tantas al menos. Y, bueno, que todavía miente algunas cosas, pero cuando miente se estremece y le da susto. Porque la conciencia la acusa. La conciencia lo advierte. Ay, Padre, perdóname, se me salió. Yo no quería mentir. Y entonces ahora tiene como fruto ¿qué? La santificación. Y como fin, ¿a dónde lo va a llevar la santificación? Y como fin, la vida eterna. Entonces necesito ser libre del pecado para llegar a la vida eterna. En un proceso de santificación, o sea, de limpieza, de purificación de todas esas cosas que me contaminaron de la vida antigua. Que las traemos, pero que las vamos dejando en el camino, vamos avanzando, por eso no nos podemos estancar. Bueno, el Evangelio anuncia la justicia de Dios. Entonces, aquí viene otro punto. El Evangelio anuncia la justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia, la verdad de Dios, la obediencia de Dios, yo no diría los juicios de Dios. Yo más bien justicia la tomo como la obediencia a Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo yo obedezco a Dios? Por fe. ¿Qué es la fe? Es una convicción profunda de mi corazón, de una cosa que yo no veo. Es la certeza de lo que yo espero a través de esa convicción. Para hacerlo más simple, la definición. Entonces, ¿qué es la fe? En el Evangelio la justicia de Dios, se revela por medio de la fe. Yo tengo una convicción profunda de que Cristo murió por mí. Y tengo una convicción profunda de que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Tengo una convicción profunda de que el Espíritu Santo está conmigo para enseñarme, para redargudirme, o sea, para hacerme sentir mal cuando cometo un pecado y para que me arrepienta, para que Cristo me perdone. Tengo una convicción profunda. Entonces eso se logra
Dice, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Para qué? Para que produzca más fe en mí. Otra versión dice de fe en fe o de fe de principio a fin. Entonces la vida del cristiano, el cristiano, el creyente, tiene que ser una vida de fe, que de esto hemos hablado, pero en este aspecto no hemos hablado y tenemos que hablar. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de los milagros, hemos hablado de los dones, hemos hablado de todas esas cosas, pero vamos a hablar de la fe salvífera. No, que no alcanzamos ya. Entonces se manifiesta por la fe. ¿Para qué? Para que produzca más fe, porque tenemos nuestra vida es de fe. Entonces quiere decir que mi vida espiritual aumenta cuando aumente mi fe. Dios me regala la fe para que yo crea, pero yo tengo que alimentar esa fe y la fe proviene de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que alimentarme día a día con la palabra, es el alimento espiritual, es alimento para mi espíritu. Por favor, yo no puedo comer, hermano, palabra de Dios, alimentarme con la palabra cada 8 días. Si la iglesia no está abierta, tengo mi Biblia. Puedo sintonizarme a la enseñanza, aunque no debo ir a todo el mundo. Porque muchas veces eso trae una confusión de lenguas, como en Babel. Usted tiene que aprender a reconocer la voz de su pastor. No estoy hablando del predicador, sino de Cristo, que es el buen pastor. Hay que saber qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Por eso necesita arrepentirse primero para que conocer la verdad y ser libre. Porque mientras su mente esté cautiva de las pasiones y de las concupiscencias, usted no va a entender qué cosas tiene que renovar en su vida. Bueno, seguimos. Se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿dónde está escrito? En el Antiguo Testamento, lo que llamamos las Escrituras, lo que llamamos los profetas. El profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, nos enseña cuál es la causa del alejamiento del hombre, de que el hombre le da la espalda a Dios, y cuál es la causa del rechazo que el hombre hace del amor que Dios le brinda y de la paternidad que Dios le otorga. ¿Por qué rechaza la gente? ¿Por qué la gente no se quiere convertir? Mire, aquí lo va a leer. Por eso, esto es lo que le pasa a usted que no ha querido nunca recibir al Señor, a su familiar que nunca ha querido oír cuando usted le habla del Señor. También hay que tener un testimonio y también hay que saber presentar el Evangelio, lógicamente. Pero esta es la causa. Habacuc 2.4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si un justo empieza a enorgullecerse, la fe se va para el suelo y deja de andar en rectitud, porque el orgullo es todo lo contrario, es la antítesis de la humillación de Cristo. Si Cristo se humilló, ¿cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo yo voy a revivir a la antigua vida rechazando la humildad, rechazando la humillación? Si Él lo hizo, que es el Dios eterno que vino y se encarnó para poder sentir como nosotros, para poder vivir como nosotros, para poder enfrentar al diablo como el hombre no fue capaz de enfrentarlo con la palabra. Entonces, el alma, ¿qué es el alma? El alma es el yo entronado. El Señor hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, ese aliento es espíritu, el cuerpo y el espíritu dio vida, y cuando el hombre se paró, Él fue. ¿Qué es el alma? Diga, el yo. El alma es cada uno de nosotros. Es esa parte, el espíritu pertenece a Dios y el cuerpo también pertenece a Dios. El alma es suya. Es la expresión
de su voluntad. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Entonces, cuando nosotros miramos el alma que no es recta, cuando uno no anda en rectitud, cuando uno no quiere obedecer a Dios, cuando uno no quiere, cuando uno quiere andar en injusticia, el justo es el recto. El alma que no es recta, el alma que no se santifica, que no se doblega ante el Señor, se llena de orgullo. Pero el justo vivirá por la fe. O sea que ese orgulloso no puede vivir por fe, así mantenga, así sea pastor. Que están metiéndose ahí mire por qué, y creo que nos toca ya ir concluyendo. Mire por qué el alma que no es recta se enorgullece. Mire este pasaje. Génesis capítulo 3, versículo 3 al 5. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunto, ¿Eva comió y le dio a Adán? ¿Comieron ambos, sí o no? Pues claro que sí, pastor. Entonces, ¿qué les pasó? Que el diablo les levantó el ego. Y ellos se llenaron de orgullo. Vamos a ser iguales a Dios. Sí. Ya eran. Porque los hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué tumbada les metieron? Vamos a ser iguales a Dios. ¿Y para qué quieres ser igual a Dios? No. Sabiéndolo todo. Eso sábelo todos. Eso que la saben todas. ¿Sabe por qué son sábelo todo? Porque están llenos de orgullo. Por eso lo único que ellos dicen es lo que aceptan. Aún en la doctrina. Los demás no tienen la razón. Los demás son unos pobres baladines, son unos pobres necios, y letrados, estúpidos y de todo, hermano. ¿Por qué? Porque el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. Cuando yo quiero vivir por fe, yo tengo que vivir humillado. Recuerde la primera parte de esta enseñanza que vimos las bienaventuranzas. Los bienaventurados, los que son pobres en el espíritu. O sea, uno que se humilla, uno que depende de Dios, que no usa sus fuerzas, ni su sabiduría, ni sus talentos para resolver sus conflictos, sino que siempre recurre a Dios para utilizar las salidas que da Dios. Entonces, ¿cómo podemos volver a Dios y ser restaurados? Vamos a dejar aquí esta enseñanza. Entonces ahí tiene, pues. ¿Cuál es la causa del alejamiento y el rechazo del hombre al amor y la paternidad de Dios? El orgullo, el querer sabérselas todas. Ellos sacan argumentos, usted le habla del Señor, dicen, no, porque es que yo mi religión no la dejo, porque es lo mismo, solamente que esto, y la mía es mejor por esto, empiezan a hacer comparaciones. No porque yo vi un evangélico, porque yo vi un pastor, porque yo vi un hombre, porque yo vi una mujer, porque esos son argumentos. Ellos se las saben todas y juzgan todo y condenan todo y se justifican ellos. Son dioses para ellos mismos. ¿Cómo podemos volvernos a Dios y ser restaurados? Aquí está. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuchen, ya habían creído en él, qué bueno. Ahora dice esto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Permanecer, o sea, no salirse de la palabra. O sea que van a haber discípulos que no son verdaderos discípulos, son discípulos nomás porque andan detrás de él, pero no obedecen, no permanecen en la palabra. Y conoceréis la verdad, solamente un verdadero discípulo conoce la verdad,
Usted no puede conocer la verdad, ni yo la puedo conocer cuando no permanecemos en la palabra, cuando estamos mezclando la palabra con las cosas del mundo. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí empezó la pelotera. Pero esto no lo vamos a ver ahora. El versículo 33 y 34, para dejarle ahí un poquitico de salsa en los tacos. En el capítulo 8, versículos 33 y 34, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás, escucha bien, sé que lo que es el orgullo, ¿no? Y son discípulos de él, son discípulos, y él tiene que discipularlos. ¿Qué tiene que hacerles? Que se arrepientan y el perdón de pecados. Mire, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Faraón y Nabucodonosor y Persia y los romanos, ¿qué? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué necesitamos conocer la verdad? Para ser libres. ¿De quién? Del pecado. ¿Qué trae el pecado? Ay, hermanos, eso es una enseñanza bastante larga para enseñar el veneno de la serpiente. Para enseñar el daño que nos ha hecho el pecado. Desde allá hasta acá. Todas las cosas que han pasado por causa del pecado. Cómo el hombre se ha alejado de Dios. Cómo el hombre está... Porque hay tanto robo, tanta mentira, tanta corrupción, porque hay gobiernos tiranos, porque hay gobiernos ladrones, porque hay senadores corruptos, porque hay tanta cosa, porque hay tanto grupo, porque hay tanta cosa. Es por consecuencia del pecado. Porque ellos quieren ser iguales a Dios, sabiéndoselas todas. Sabiendo y ejecutando sus juicios y sus cosas. Dejamos hasta allí, mis hermanos, y repetimos un poquitico cuando empecemos desde Habacuc. Vamos a marcar aquí donde quedamos y vamos a hacerlo, hermanos, para que podamos nosotros entender las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y nos va a ayudar mucho porque tenemos que hacer una obra, y en esa obra es hacer la obra del Señor, y la obra del Señor es no dejar que ninguno se pierda. Nosotros no podemos salvarlos a ellos, pero podemos presentarle el mensaje, las buenas nuevas de salvación, y conducirlos a Cristo para que ellos se presenten delante del Señor, porque la gente no es salva porque un predicador famoso le eche la bendición. No, la gente es salva por la fe en Cristo Jesús, de gratis, de pura gracia. Eso ya lo vamos a tocar más adelante. Ustedes ya lo conocen, pero a mí no me molesta repetirlo. Y que para ustedes es más seguro. Tenemos que aprender también a presentar el mensaje de salvación. Y tenemos que decirle a la gente: mire, usted necesita conocer la verdad. Usted está engañado. Usted no es así, pues, como tan. A las mujeres tenemos que decir: usted no es así, pues, que sea la última Coca-Cola del desierto. O cree que le van a parar el cronómetro. Yo quiero verla dentro de 20 años, a ver a ver cómo anda. Hay que hacerlo. Con mucha prudencia, con amor, pero siempre la verdad de Dios, se predica la verdad. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te damos gracias. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Te proclamamos Rey, te proclamamos Señor de señores. El único mediador entre Dios y los hombres eres tú, mi Señor amado. Y te damos gracias porque tú nos enseñas provechosamente. Te damos gracias por tu grande poder, por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu gran verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que día a día, Dios de los cielos, podamos caminar en esa integridad. Señor, cuando éramos esclavos del pecado, Señor,
no teníamos ningún fruto de aquellas cosas que nos avergüenzan hasta hablar de ellas ahora, Señor, que hicimos en oculto. Todos nosotros, Señor, unos de una forma, otros de otra, unos más graves, otros más leves, Señor, pero todos, bendito Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy vengo a pedirte perdón, Señor, por todos mis hermanos, por la iglesia, por todo el orgullo y la vanidad que muchas veces, Dios mío, Señor, ha querido dominar nuestro corazón, Señor. Y vengo a suplicarte, Señor, que nos des un carácter de fe, un carácter bendito, Dios, de humildad, de sencillez, Dios mío, Señor, que podamos rechazar, Señor, todas aquellas cosas, Dios mío, que son trampas inmundas que el diablo pone en nuestro camino para hacernos caer, para hacernos tropezar, pero nosotros sabemos a quién hemos creído, y Señor, y únicamente el conocimiento de tu verdad nos hace libres. Hoy oramos, Señor, y te pedimos por la libertad de aquellos, Dios mío, bendito Dios, que escuchan la palabra, que de una u otra manera se acercan, Dios mío, Señor, a una red y escuchan, Dios mío, de cada ministro tuyo, de cada siervo tuyo, Señor, mío, Señor, de verdad. Ayúdanos, Señor, para que, Señor, ellos puedan entender que esto es un llamado que tú estás haciendo, el arrepentimiento, y que eres tú el único que puede perdonar pecados, que eres tú el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay ninguna virgen, que no hay ningún santo, no hay ningún muñeco, no hay ningún amuleto, no hay ningún escapulario, no hay ninguna camándula, no hay agua bendita, no hay nada, Señor. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado, y te damos gracias por esa preciosa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, y que no solamente nos limpia, sino que nos libra de la muerte, del pecado, Señor, bendito Dios, y nos da la victoria sobre nuestro antiguo, Dios mío, opresor, el diablo, Señor. Ahora somos hijos y todavía no se ha revelado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando tú vengas, Señor, entonces te veremos y conoceremos como fuimos conocidos. En el nombre de Jesucristo el Señor, muchas gracias, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice cada hermano, Señor, que se encuentra en este momento, Señor, Señor, participando de esta transmisión, y que pueden ver este video, Señor, luego, Señor, que sean tocados, Señor, por tu Espíritu, que la unción santa, Señor, de tu Espíritu quede impregnada, Dios mío, en esta enseñanza, Señor, que es conforme a las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Rey, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, una bendición poder compartir con ustedes, un privilegio que Dios me da de poder predicar su palabra. Quiero compartirlo con usted, el gozo y la alegría que me da poder saber que ustedes están perseverando y que están aprendiendo cada día más. No con elocuencia de palabras, de pronto soy muy ordinario en la palabra, pero no en el conocimiento. Pero sí una sola cosa, la verdad es una sola, Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, y necesitamos de Él. Dios les bendiga, Dios les guarde, les prospere, les anime, los fortalezca, los ayude, los guíe y los lleve, y en la mañana, a las 7 de la mañana, con la ayuda de Dios estaremos aquí. Comparte ese video a sus amigos, compártanlo en sus redes, que de pronto Dios quiere, Dios no quiere que ninguno se pierda, y Dios puede tocar mucha gente si usted, como colaborador de Dios, coopera difundiendo la palabra. Y cuando ya pueda salir y cuando tenga oportunidad, háblele la palabra a los demás. Dios le bendiga y hasta la próxima con la ayuda del Señor. Amén.